Me han preguntado cómo es que yo aprendí a conducir, a qué edad, quién me enseñó. Hoy les voy a platicar un poco. Todo comenzó cuando tenía aproximadamente 17 años, pero yo no aprendí a manejar primero. Primero aprendió a conducir mi hermana Nora. En ese tiempo vivía mi abuelita Licha y mi abuelito Severiano en Halconero, entonces íbamos cada fin de semana a visitarlos. Mi papá enseñó a mi hermana Nora en el camino pues de donde vivíamos en Teocal hasta Halconero. En ese tiempo mi papá tenía una camioneta Chevrolet de cabina y media, estaba algo grande, pero ahí fue donde comenzó mi hermana a manejar. Mi papá le iba diciendo que dale para acá, dale para allá, y pasábamos por un puente que a ella se le hacía un poquito complicado porque estaba muy reducido, pero igual perdió el miedo y aprendió a manejar. Pero a mi papá no le gustaba mucho prestar sus camionetas, en ese tiempo nada más tenía ese, pues él la usaba todos los días y nosotros comenzamos a trabajar, entonces comenzamos a ahorrar para poder comprarnos nuestro primer carro. Las dos trabajábamos en una fábrica que no ganábamos mucho dinero, pero tampoco teníamos tantos gastos, solo apoyábamos a mis papás con un poco de dinero para la casa y lo demás lo podíamos ahorrar. Así trabajamos como por 2 o 3 años. Después de ahorrar por 2 o 3 años, con mucho sacrificio logramos comprar nuestro primer carrito. Y no era para nada un carro lujoso ni moderno, en ese tiempo nos costó creo que 20,000 pesos, lo compramos entre las dos. Y me parece que era un Toyota Camry o algo así, o un Hondita, pero era muy básico. Y como mi hermana ya había aprendido a conducir en la camioneta de mi papá, pues ya para mí fue más fácil porque ya teníamos el carro, era algo más pequeño. Y ella fue la que me enseñó, a ella le tocó que le enseñara a mi papá, a veces un poquito con regaños porque pues mi papá no es muy paciente y pues ella sí, aunque también es un poquito como mi papá, no es muy paciente, pero ya me enseñó como pues más tranquila. Moraleja del día, si tienen la oportunidad de que su papá o su pareja los enseñe a manejar, desaprovechenla, porque a mi hermana no le fue muy bien. Afortunadamente a mí me tocó que mi hermana me enseñara a manejar, entonces estuvo más fácil para mí y aprendí muy rápido. El lugar donde vivía con mis papás pues era un fraccionamiento, no había muchos autos, ahí fue donde me enseñé, estuvo muy fácil. La fábrica también estaba muy cerca y también era en el mismo fraccionamiento, entonces pues no era complicado llevármelo al trabajo. Lo complicado ya era cuando venía al centro a comprar algunas cosas y me tenía que estacionar, pero pues también me sirvió para aprender a estacionarme. Después de un tiempo aprendí a conducir también en el pueblo, pero me faltaba aprender a manejar en carretera, pero la manera en la que me tocó aprender no fue la mejor. En ese tiempo mi hermano Daniel estaba pequeño, bueno, no tan pequeño, a lo mejor tenía unos 14 años, 15 años. Un día en la mañana tuvo unos dolores muy fuertes que no sabíamos qué era y pensamos que algo le había caído mal en el estómago, que tenía tal vez alguna infección, pero era algo más grave. Se comenzó a poner bien descolorido de los dolores tan fuertes que le daban, entonces tuvimos que llevarlo al hospital. En ese momento no había nadie en la casa más que mi mamá y yo. Mi papá no traía celular, mi hermana no recuerdo dónde estaba, pero tampoco estaba. Entonces me dijo mi mamá, hija, pues tú me tienes que llevar porque ¿cómo le vamos a hacer? No podemos esperar hasta que tu papá llegue o tu hermana llegue, tiene que ser rápido. Y pues yo estaba entre el miedo de que no sabía manejar en carretera, pero también tenía que llevar a mi hermano porque cada vez se ponía peor. Entonces agarré la camioneta y dije, vámonos. Y no era tanto camino de carretera, era por el libramiento, que son como 5 minutos más o menos en carretera hasta llegar al hospital. Y con mucho nervio, preocupación, susto, de todo, logramos llegar al hospital y lo que le pasó a mi hermano es que se le había reventado el apéndice. Para los que no saben, cuando se revienta el apéndice es muy grave, lo tuvieron que operar de emergencia, limpiarle y tardó un poquito en la recuperación, pero gracias a Dios todo salió bien. Ahí fue donde nos dimos cuenta que gracias a Dios estaba yo ahí en la casa, que los pude mover rápido porque no sabíamos qué hubiera pasado si yo no estuviera ahí. Y ya después de ese día perdí el miedo a andar en carretera y donde fuera. Igual no conduzco lugares lejanos, pero lo más lejos que he ido es a León. Nada más me lo llevo, pero ya de regreso se lo trae mi esposo porque ya es un poquito complicado el regreso, porque hay un cruce medio peligroso, entonces mejor él se lo trae. Espero les haya gustado esta pequeña historia. Si les interesa como escuchar más historias así, déjenmelo en los comentarios y yo les cuento.